Háblame, people. Hola, mi gente bella. Mi nombre es Marian Padrón, mejor conocida como Choose Better, y yo vengo aquí a hablarles de mi camino del despertar espiritual. No sé si en algún momento ustedes se han preguntado cómo se verá el despertar espiritual de alguien que no ha activado sus dones de clariconciencia, clariaudiencia, clarividencia. Y bueno, todo lo que les voy a hablar en este canal va a estar unido a mis anécdotas y cómo poco a poco me fui conectando con esas casualidades que no son casualidades, que me fueron mostrando el camino. En el monólogo de hoy, o en el video de hoy, vamos a hablar cómo me conecté yo con el tema de las vidas pasadas. En monólogos anteriores, sobre todo en el monólogo de cómo descubrir la energía, de quién soy, de las casualidades, en todo, les he hablado de que toda la vida yo he creído en la reencarnación. Siempre he creído en la reencarnación y por ende, obviamente cuando yo empecé a tocar el tema de vidas pasadas, que a nivel cultural, en mi cultura, es muy típico que tú digas, ay, nos conocemos de una vida pasada, ay, yo te conocí en otra vida pasada, ay, seguro fuimos hermanas en otra vida. Entonces eso siempre ha estado en nuestra cultura como algo normal. Una cosa es que sea normal para ti y otra cosa es que tú experimentes realmente una vivencia de una vida pasada y que no puedas evitar saber que lo que te están diciendo o lo que hayas experimentado tiene que ver con una vida pasada. En este monólogo me voy a explayar justamente en esa experiencia que me hizo saber que realmente nosotros tenemos una vida pasada, porque era imposible que la persona que me estuviese diciendo eso supiera lo que yo estaba sintiendo en ese momento. También quiero tajar, antes de adentrarme en esa experiencia, que yo desde muy pequeña sí conocí a alguien que habíamos compartido por muchas vidas, y lo supe apenas lo reconocí en su foto de Facebook, como su energía o la energía de reconocimiento me recorrió todo el cuerpo, y cuando yo lo vi, la emoción que yo tenía cuando estaba conociendo a alguien de hola, ¿cómo estás? De hecho, era el mejor amigo de un exnovio que yo tuve. Si se recuerdan del monólogo de quién soy, hubo un novio que me dejó y que por yo tener el pelo corto y no largo, y fue por eso que me dejó, el mejor amigo de él es una persona que en muchas vidas nos hemos conseguido y que realmente ha sido una persona que me ha mostrado mi oscuridad, y yo a los años, sin querer, porque nada ha sido a propósito, yo le mostré su oscuridad. Entonces es como que la única alma que yo puedo rescatar, aparte de familia kármica y todo eso, que no vamos a entrar ahorita en eso es más adelante, que yo les puedo decir que sé a ciencia cierta desde muy pequeña que la conexión que había entre nosotros dos era algo del más allá, ¿ok? Y sobre todo lo ves en el ámbito sexual, ¿no? Es cuando tú ves que la conexión no es algo normal o es casual, sino que hay mucha conexión. Luego, otra relación que les puedo tomar, que es algo de vidas pasadas, también en el monólogo de quién soy, yo les había dicho que conocí a un madrileño que había vivido en México, o que estaba viviendo en México en ese momento que yo lo conocí, y él y yo, prácticamente, él me dio mucha energía masculina de acción, que me sacó de la depresión, y yo a él le di mucha energía femenina, que es la que te conecta con tus emociones, con tu intuición, con ese mundo mágico, porque eso es lo que hace el divino femenino, casi que despertar al masculino, ¿no? En cualquier dinámica, no juro, en cualquier dinámica, la mayoría de veces el divino femenino es el que proporciona ese contención, esa intuición, eso, y el masculino es el que te proporciona la acción, la dirección y el orden, ¿ok? Todos tenemos nuestra propia energía. El punto es que, por ejemplo, esa persona sé que es de una vida pasada, porque justamente nosotros nos conocimos yo cambiándome el nombre. Yo jamás en mi vida me he cambiado el nombre. O sea, yo no es que salgo por ahí a una fiesta y tal y yo me presento como con otro nombre. No, yo siempre uso mi nombre. Pero justamente en esa salida yo no quise decir mi nombre. Yo dije que me llamaba Antonia. Ok, ese fue el nombre que yo usé. Creo que nunca, no tengo ni un amigo que se llame Antonio, no, creo que uno del colegio. Yo le dije que me llamaba Antonia, y cuando yo me presenté le dije, hola, mucho gusto y tal, Antonia. Ah, ok, él se presentó con su nombre, y en eso, en la conversación, le dije, ay, ¿qué haces en México? Porque a mí me llamaba mucho la atención que él viviera en México, porque justamente la persona especial que yo había conocido en el 2000
20, que hablé de él en el monólogo, en muchos monólogos, pero siempre voy a terminar hablando de esa conexión, había vivido en México. Entonces tenía como una conexión con México bastante importante y era como un puntico débil en ese momento para mí. Y de hecho tenía el mismo perfume que esa persona que había conocido en el 2020. Entonces bueno, obviamente cuando yo le digo que me llamo Antonia, que le pregunto qué hace, él me dice que es un escritor de México. Y yo lo que hice fue emocionarme porque claro, como yo estaba con mi cuenta de Instagram y porque mi sueño siempre ha sido escribir un libro y todo eso, para mí era como que admiración. Yo empecé a admirarlo de un golpe. Resulta ser que con el tiempo y al día siguiente nos escribimos, él me buscó por Instagram y tal. Bueno, al tiempo él se dio cuenta que yo no me llamaba Antonia y yo me di cuenta al tiempo que él no era escritor. Yo creo que eso fue una conexión de vidas pasadas donde él realmente fue escritor y donde yo realmente fui Antonia. Y ese fue el lazo que nos unió a nosotros para nosotros empezar como a brotar esa chispa que brotó cuando nos conocimos. Gracias a él yo me topé, o sea, porque él me regaló ese libro, un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Él me lo regaló en diciembre porque nosotros echábamos broma de que nos conocíamos de toda la vida y que éramos amores de toda la vida y ese era nuestro juego. Fue como un amor de invierno que duró como un par de meses más y él cuando me regala el libro, yo no me lo leo en ese momento, sino que me lo leo en julio del 2021 y ese libro a mí me abrió la mente porque era realmente sobre un psicólogo o psiquiatra, mejor dicho, que tenía una colega que estaba como que muy enferma, que tenía como muchas cosas y él quería proporcionarle a ella a través de regresiones esa técnica a ver si ella mejoraba y se dio cuenta de que a través de ella hablaban otros seres mucho más elevados que él lo plasmó en el libro y dice que, por ejemplo, una de las cosas que dice es que él se podía jugar su carrera científica y de psicología porque aparte era una universidad, creo que era Harvard, algo así, una universidad importante, pero que al final él no podía seguir escondiendo de ver las mejoras que tuvo esa persona en ese momento que él escribió ese libro, ¿ok? Hoy en día, no se preocupen, no es que van a salir corriendo ahorita a hacer regresiones con el primer loco que se consigan, porque el Chubo dijo que las regresiones... No, tengan cuidadito con el tema de las regresiones. Pero ese libro, en ese momento que él lo escribió, fue funcional para mucha gente para que despertara. De hecho, a mí me ayudó, me conectó muchísimo con el tema de las vidas pasadas y luego seguí escuchando y seguí leyendo sus libros, que escribió varios, Lazos de Amor, una misma alma, varios cuerpos, una misma alma, y fue súper bonito. Entonces, esa relación de esta persona madrileña que me regaló ese libro fue una relación ultra, mega, lumínica que me aportó muchísimo y que yo le aporté a él muchísimo. Entonces, esos han sido como que los dos contactos antes de llegar a este cuento que les puedo decir con mucha seguridad que son personas de otra vida donde yo los quise mucho o estuve con ellos, que en esta vida me volvieron a tocar para darme un aprendizaje a mi ser y a mí misma y todo eso, ¿no? Voy a hablarlo como un aprendizaje. Ahora el cuento que yo les voy a echar fue, yo me leí ese libro de Muchas vidas, muchos maestros en el 2021, pasa el tiempo y yo me quedé en el video anterior, fue la prueba de confidencialidad y justo antes de esa prueba de confidencialidad, que es como una prueba que te ponen a ver qué tan confiable eres tú para abrirte al mundo de los conocimientos superiores, yo me abrí los registros akáshicos y a la misma vez yo tuve esta experiencia. Entonces, esto fue una vez, eras una vez, mi novio, o sea, mi pareja con la que vivo actualmente, él se quería ir a París por su cumpleaños. Él cumplía el 10 de febrero y nos fuimos a París a principios de febrero. Él estaba súper emocionado, me tenía una sorpresa y yo estaba súper emocionada y yo agarré un saco espectacular que yo tengo de un diseñador que creo que es lo más caro que tengo en mi closet y me lo llevé. Entonces le voy a contar la experiencia desde el inicio y cómo se fue desenvolviendo después. Nosotros llegamos a París y para mí París fue lo máximo. O sea, yo llegué ahí súper expandida, toda la vida me ha encantado París. De hecho, mi perfume, que tengo casi desde el 2010 usando, estamos en el 2024, fue un perfume que me llamó mucho cuando yo vivía en Londres. Era como, ¿qué será esto? ¿Un detergente?
¿qué será esto? Un ambientador, ¿qué es esto? Pero es que este perfume me vuelve loca, cada vez que yo lo escuchaba, cada vez que yo lo olía era como que, ¿qué es este perfume? Y un día, estando en París, que me había ido por el fin de semana, le huelo a unas parisinas el perfume, las empiezo a oler el pelo así bastante creepy, porque era bastante creepy, les empiezo a oler el pelo y que ¿qué es esto? Un champú y tal, y las parisinas no me dijeron nada, que sí, que uso Pantene, y yo que ajá, y al día siguiente veo a una venezolana también con el perfume, porque al final ya vi que era un perfume, le dije, amiga, yo nunca hago esto, no me gusta estar compartiendo perfumes ni nada, pero por favor necesito que me digas cómo se llama tu perfume. Entonces me dijo, se llama tal, no se lo voy a decir porque se van a comprar todas el mismo perfume. Cada quien tiene su perfume, ¿ok? Soy burda de celosa, no sé por qué, con el tema del perfume. Entonces, bueno, yo voy, lo compro, lo echo y ha sido mi perfume desde el 2020. Más nunca usé otro perfume. De hecho, ahorita tengo 2 o 3, pero mi perfume, cuando quiero salir, cuando me quiero sentir yo, siempre es ese perfume. Entonces, bueno, esa es una de las primeras conexiones que tuve con el perfume. También a los 18 años viajé a París con mi mamá, cuando me iban a dejar en Londres, y yo fui al Palacio de Versalles y le puedo decir que ha sido uno de los días más espectaculares que yo me recuerdo caminando por el Palacio de Versalles. Yo sentía, no sé cómo explicarles lo que yo sentía estando ahí, era como una expansión, ojo, no estoy diciendo que, esperen, voy a llegar ahí. El punto es que yo me sentía como muy a gusto en ese sitio, me sentía muy a gusto caminando por Champs-Élysées, me parecía, no sé cómo se pronuncia, Champs-Élysées, una cosa así, no sé. Me sentía muy a gusto en París y siempre me ha gustado muchísimo ir a París y son viajes que he disfrutado siempre y mucho. Entonces cuando mi catalán me dice que quiere ir por su cumpleaños para allá, yo le digo que sí, llegamos, yo estaba súper emocionada de volver a ir a esa ciudad después de tanto tiempo, llego a París y lo primero que hacemos es ir al Arco de Triunfo y bueno, yo me armo mi cosa con mi autobusito turístico y tal, y cuando yo subo al Arco de Triunfo, yo de verdad veo todo espectacular, siento una energía súper expansiva y me recuerdo haber visto una calle que era como oscurita, que no le pegaba la luz, y desde el Arco de Triunfo yo pienso, qué curiosa esa calle que no le pega la luz. Me parece como muy curiosa, ¿no? Yo bajo el Arco de Triunfo, seguimos caminando por Champs-Élysées y me meto a una tienda y la primera compra que yo hago en París es un peine, ¿ok? Los que no saben, yo pasé por un trauma del pelo, ¿ok? La pérdida del pelo, se pueden ir a mi monólogo de quién soy, que ahí cuento más. Y la primera compra que yo tuve fue un peine, ¿ok? Déjelo ahí. Luego seguimos caminando y tal, y luego nos vamos al hotel, y luego del hotel nos volvemos nos levantamos, nos despertamos, yo voy a Zara, me pruebo un sombrero. Nunca en mi vida me había comprado un sombrero, nunca en mi vida había usado sombreros, quizás que sí, una vez en Mícono que agarré el sombrero que estaba en la casa que los niños habían alquilado, que después me enteré que no era alquilada y yo usando el gorro de la dueña de la casa, imagínense, una vergüenza total. Pero bueno, gracias a Dios que no lo perdí ni lo dañé. El punto es que yo no soy de usar sombreros, siempre me ha dado como vergüenza, pero en París me quise comprar uno y justo cuando me lo pruebo, había una señora como de 90 años, muy mayor, pero muy mayor, que me ve y me dice en inglés como sweetie, te queda demasiado bonito tu sombrero y tal, cómpratelo. Claro, yo veo a la señora, yo en ese momento no estaba súper pendiente de la sincronía, sino como que la señora me lo dice y cuando alguien te lo dice que tú necesitas un push, yo termino comprando mi sombrero. Y yo me sentía súper fashion, porque estaba súper fashion. Me había llevado que sí, lo más caro que tenía en todo sentido, pero me sentía súper fashion. Estaba muy feliz caminando por todos lados. Me sentía preciosa, estaba muy contenta con mi catalán. Felices caminando por ahí, nos sentíamos como pez en el agua. Entonces cuando acaba la noche, mi catalán me dice que me tiene una sorpresa, que bueno, que tenemos que ir caminando hacia la sorpresa. Nosotros empezamos a bajar por el río Siena, creo que es, para ir hacia la Torre Eiffel, y cuando bajamos, pasamos por pasamos por el río, pero por abajo, o sea, no como por arriba, sino como por abajo, eso estaba completamente solo, y cuando veníamos caminando, vino una chica corriendo y yo estaba caminando y bueno, y yo veo que ella no tiene ganas como de quitarse, ¿no? Entonces yo sigo caminando jurando que ella está trotando y que se va a mover y no se mueve. Y ella me tropieza, pero no es que me tropieza, es que me lleva por delante. Y yo me molesto, volteo y empiezo así como brava, como yo no soy transparente.
O sea, a ver, hermana, o sea, yo soy bien grande como para que tú vengas a pasar a llevarme por delante, que maleducada, que no sé qué, y yo me molesté horrible. Desde ese momento en adelante, a mí me entró una tristeza, pero una tristeza que yo no les puedo explicar, la tristeza que yo empecé a sentir y a sentir y a sentir, y yo no sabía qué era lo que me sucedía, pero como ya era medio normal que a mí me dieran esos picos, era como que no entiendo qué me pasa, y bueno, ahí nos vamos a cenar, que mi catalán había reservado algo bellísimo y tal, para dar un paseo en el río Siena, encima de un barco, mira, se los cuento y se me paran los pelos, en un barco, una cena así súper romántica y tal, y yo sentada enfrente de él en esa cena súper romántica, lo que yo quería era llorar, llorar, llorar y llorar. Y en mi cabeza, quien no se salía de mi cabeza era esa persona que yo había conocido en el 2020, esa conexión que por muchos videos le he dicho que no quería soltar, y se me viene a mi cabeza y yo lo único que sentía era mucha tristeza, ganas de llorar demasiado, y yo cuando veía a mi catalán sentía por un lado que estaba traicionando a esta persona, que esta persona era una persona que había salido 10 veces con ella, que no había tenido intimidad, que ni siquiera nos habíamos caído a besos profundos, que tampoco conocía a su mamá, a su papá, a sus amigos, nada. Yo nada más había ido a comer 10 veces con él, o sea, no hicimos ningún plan que yo les dijera, te quedaste mal pegada. No. Pero bueno, era una conexión que ya yo les había dicho que en el retiro traté de soltar, que al día siguiente, después de conocer a mi catalán, también lo vi, y todo eso, pero bueno, yo estaba tratando de soltar la conexión y esa persona estaba en mi cabeza, no me dejaba en paz, sentía que la estaba traicionando porque estaba enfrente de mi catalán, de mi novio, de lo que yo había manifestado, de lo que yo quería en mi vida, y qué hace en mi cabeza. Entonces yo veía a mi catalán tan bello, haciéndome todo eso tan espectacular, y yo lo que quería era llorar más aún, porque era ¿qué hago yo aquí? Pero a la misma vez ¿qué haces tú en mi cabeza? Eso fue horrible. De hecho, ustedes ven las fotos, y las fotos yo salgo con una cara de que me quiero morir de la tristeza, porque lo que yo sentía era tristeza de que iba a llorar. Yo quería llorar, que no sabía qué me pasaba y porque yo estaba llorando porque estaba traicionando a este loco. O sea, este no quiso nada conmigo, que yo no estoy traicionando a nadie. Y a la misma vez me acuerdo haber agarrado a mi catalán y decirle, mi amor, pase lo que pase, quiero que sepas que ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi vida. O sea, tipo, se lo necesitaba decir porque yo me iba a volver loca. O sea, me recuerdo y se lo juro que me da nostalgia de lo triste que yo me sentía. De hecho, bajamos del barco y de toda esa cena, mi catalán y yo peleamos, ni me acuerdo por qué, creo que nunca en la vida hemos peleado, pero él es muy terco, entonces seguro era por algo del turisteo, que la izquierda, derecha, yo no sé por qué peleamos. Subimos a la Torre Eiffel, todo eso y tal, y ese día nos fuimos al hotel y nos quedamos dormidos, ni siquiera fuimos a la cosa esta de las bailarinas y todo eso. No me acuerdo los días cómo fueron. El punto fue que cuando yo llego de París, yo tengo una tristeza todavía que yo no me lo podía creer, que yo me sentía súper extraña, que yo no sé qué era lo que me pasaba, que porque quería llorar todo el tiempo, porque esta persona lo que hacía era estar en mi cabeza. Y yo llamo a una señora que a mí me leía el tarot estando en Venezuela. Que de hecho ella en el 2018 una vez me lanza el tarot y me dice, mami, tú vas a hacer algo por Instagram y tú vas a ser coach. Eso es lo que tú vas a hacer, o sea, hay algo que tú vas a hacer por Instagram que te va a ir muy, muy, muy bien. Entonces, claro, después de que pasa todo lo que pasa, es como, bueno, ven acá que tú sabes lo tuyo. Entonces, bueno, justo ella y yo empezamos a tener mucha relación, o sea, como que ya no era una persona que me leía las cartas y ya, sino que era mi amiga. Y yo me acuerdo que yo tenía una maestra. No sé si ustedes han escuchado en varios vídeos, o la gente que me está siguiendo, o me está escuchando por primera vez, yo tenía una maestra que era una astróloga, que ella prácticamente fue la que me inició en este mundo y la que yo le preguntaba muchas cosas. Llegó hasta un momento que yo le preguntaba más cosas a ella que a mi mamá. Llegó un momento que si ella no le daba like a un video mío en Instagram, de los que yo ponía de mis monólogos, significaba que el video no estaba bien. Y justamente cuando yo compartí con ella en diciembre, 2 meses antes de haberme ido a París, yo le cuento sobre esta persona que es tarotista, pero ella era como muy escéptica con todos estos temas porque ella tenía mucho conocimiento. Y de repente me dijo que ella me interesa, dame el número, ella me interesa y tal. Y claro, cuando ella me dijo que le interesaba, yo, bueno, dale, te doy el número. Entonces, retomando eso,
ya yo empecé a notar algo extraño en ella. Había algo extraño. Desde diciembre hubo algo que a mí no me hizo clic. Algo pasó ahí entre la conexión de ella y yo, que ella empezó yo empecé a rechazarla energéticamente, como hay algo en ella que estaba turbio, había algo turbio en ella, y yo empecé a notarlo. El punto es que en febrero, cuando yo llamo a mi tarotista y le digo, me siento demasiado así, siento que que no sé qué, que no sé qué hacer, que yo tengo que hacer caso a mi corazón, que mi corazón me dice que es allá, pero ¿cómo es allá si es alguien que no quiere estar conmigo, que yo me siento que mi catalán es mi manifestación? Y yo, heavy, no se los puedo explicar lo dual que yo estaba. O sea, ya no estaba peleando entre mi ego y mi ser, sino que ella estaba peleando entre mi corazón, mi pensamiento, mi sentir. O sea, yo estaba completamente fraccionada. Cuando empezamos a hablar, yo le pregunto, ¿cómo te fue con la astróloga? Y me dice, ay, muy bien, me leyó y me dijo que yo me comunicaba con los extraterrestres y todo, mami. Y yo, ¿y qué? ¿Cómo así? Si yo hablé con ella y me dijo como que, bueno, Marian, tú sabes, cualquier cosa. ¿Y cómo es eso que ella? Sí, mami, pregúntale. Ella me dijo eso. Y yo así como, ¿por qué esta persona está desprestigiando a esta persona si esta persona sabe que tiene estos dones y se lo dijo? Aparte, aquí hay algo raro. Entonces empezó a saltar más alarmas rojas de que hay algo raro y algo raro y algo raro. Y en eso, cuando ella empieza a leerme el tarot, ella predice el futuro a través del tarot, no es como yo que leo la energía y ya, ¿ok? Ella empieza a hablar porque ella escucha, ella es clariaudiente y clarividente, y empieza a hablar, como que me empieza a dar consejos, ni me acuerdo lo que me dijo, y empieza a decir, bueno, claro, es que ustedes están allá arriba, por supuesto, que ustedes están allá arriba, así es buenísimo, bajen para acá, pues, bajen para acá, porque da consejos de allá arriba, así, increíble y tal. Ella empieza a pelear, que no era la primera vez que lo hacía, ella empieza a pelear con los de arriba, ¿ok? Y yo ahí, se me había quitado el velo, porque ya yo sabía que ella tenía un poder, porque acuérdense que yo amaba a esta astróloga maestra, ¿ok? Entonces para mí ya como que el velo se me quitó y fue como, tú escuchas, sí, mami, tal, no sé qué, y yo, ¿qué es esto? Y empiezo a hablar y ella me empieza a contar sus dones, empieza a contarme sus cosas y tal, más allá de la lectura. Empezamos a hablar muchísimo más y de repente ella me dice, cuando yo le digo no sé qué hacer, me dice, mami, tú tranquila, respira, no te preocupes, escúchame algo, escúchame. Y yo, dime, ¿dónde estás? Y yo, me estoy yendo al cuarto. Ok, escúchame, una pregunta. ¿Tú le tienes miedo a los caballos? Y yo, ¿cómo? Que si tú le tienes, yo no la estaba viendo, que si tú le tienes miedo a los caballos. Y no es que le tenga miedo a los caballos, pero yo le tengo mucho respeto a los caballos. Cuando yo estaba muy pequeña, que íbamos a montar caballos todos los fines de semana, mi hermano era parte del caballo. Y yo siempre me monté en el caballo con mucho respeto, le daba y cabalgaba, y sí, corría y subía y bajaba, pero siempre con mucho respeto. O sea, yo nunca me fusioné con el caballo, como si yo ahorita me monto encima de Simba. O sea, si Simba es un león, yo me puedo montar encima de Simba. O sea, cuando reencarne en león, yo me puedo montar encima de Simba, que mi amor, tú y yo somos uno. Pero los caballos yo siempre le tuve mucho respeto. Y ella me dijo, mami, lo que pasa es que en otra vida, ella nunca me había hablado de otra vida, ella nunca me había hablado de nada de lo que yo les voy a contar, nunca. Y de hecho, más nunca lo ha hecho. O sea, ella lo usaron como un canal, porque yo en ese momento lo necesitaba, porque iba a hacer acciones por lo que me había sucedido. Entonces me dijo, tú en otra vida te caíste de un caballo, y por eso es que tú tienes ese tema con los caballos, porque en verdad fue un golpe muy duro. Y yo, ok, y tal. Y entonces ahí me dice, mami, mira, ella dice, mami, mira, en París, tú estabas, yo no sé mucho de fotos y todo eso, tú estabas con un saco muy largo. Tú tenías un sombrero, porque a ella le muestran todo, es clarividente, le muestran todo por imágenes, como si fuese una película. Tú estabas con un sombrero y estabas caminando cerca de un río, Estabas caminando cerca de un río, cerca de la Torre Eiffel. Y yo, ajá. Bueno, mami, ahí te chocaron. A ti te chocaron. Alguien te chocó, una persona. Y yo, ¿y qué? Se me paran todos los pelos del cuerpo y le digo, ¿qué? Me dijo, sí, mami, es que te chocaron. Te chocaste con tu otra yo. Y yo, ¿y qué? No, le digo, fulanita de tal, no es que me chocaron, es que me llevaron por delante.
no es que me chocaron, es que me llevaron por delante. Entonces ella me dice, bueno, sí, por eso es que sientes tanta tristeza, porque todo lo que vivió esa persona en ese momento, o lo que viviste tú en ese momento, se te unió. Y ahí, en ese lugar donde te chocaron, fue donde tú te despediste de esa persona que no se te sale de la cabeza, porque en ese momento habían diferencias económicas y él se tuvo que ir a la guerra para agarrar conmemoración para casarse contigo. Y él, obviamente, más nunca regresó. Entonces, eso a ti, al chocarse, te entró mucha nostalgia, mucha tristeza, porque te conectaste con esa versión tuya del pasado. Miren, yo me quedé en estado de shock. No obstante, seguimos hablando, no me acuerdo más de lo que me haya dicho, yo empiezo a revisar las fotos, ella me dijo que yo había vivido ahí, que tal, no sé qué, que yo había sido parisina, todo eso. Me empiezo a buscar las fotos y la foto del Arco de Triunfo la tomé a las 11:44 del día. Yo tengo un tema con el número 1:44. A las 11:44 del día. En el momento que yo compré el peine, eran las 1:13 del mediodía. En el momento que yo estaba en el restaurante, en el río Nilo, también pudo haber estado en el río Nilo, en el Siena, que mi catalán me toma una foto, yo salgo con los ojos que quería llorar así demasiado, o sea, que estaba triste, o sea, la foto, si yo se la puedo poner aquí, se las pongo, estaba muy triste, y la foto fue tomada ya les voy a decir, el 12/2 del 2022 a las 22:21. Es decir, abrió con un número 1, 222222222 y cerró con un número 1. Una sincronía numérica perfecta. Justo en el momento que yo estaba, que me quería lanzar para arriba, yo también, ¿no? Cuando pasa todo eso, que yo llamo a esta astróloga, ¿ok? Para explicarle todo lo que me había dicho esta persona y tal, ella me empieza a explicar me empieza a explicar como a nivel teórico que las líneas de tiempo se están uniendo. Me empieza a explicar todo eso de cómo cortaron las líneas de tiempo para que tú te quedaras pegada en el karma y que todas las experiencias que habías vivido en otra vida, cuando tú volvieras a nacer no las tuvieras, porque al final, si tú pones la mano en donde se quema y tú te quemas, tú no vuelves a poner la mano donde te quemaste. Pero si tú vuelves a nacer y no tienes ese recuerdo de que donde tú pones la mano te quema, tú sigues repitiendo eso una y otra vez. Entonces ella me explicó a nivel teórico el tema de las líneas de tiempo. Y ahí fue como eso hizo que yo me relajara mucho. Seguía teniendo todo, pero me relajé porque yo dije, bueno, claro, esto fue una conexión de vidas pasadas y obviamente yo estoy triste por esto y por eso que esta persona está en mi cabeza, por eso que no me deja en paz en ese momento, tal, no sé qué, bueno, yo voy a seguir siendo muy feliz. A ver qué más anoté por aquí, porque yo creo que anoté más por aquí. Yo soy número 3. En mi numerología, si sumas todos los números de la fecha de nacimiento, yo soy número 3, que significa la emperatriz. Y yo me estaba conectando mucho con el tema de la emperatriz, con el tema de todo lo que es ese arcano de vida, todo lo que significa ese arcano de vida, lo pueden buscar en Google. Y yo la única foto, porque tenía pocas fotos en mi móvil, fue de una corona, o sea, literalmente. Y no saben lo que yo quería ir al Palacio de Versalles, pero no pudimos ir. Entonces, bueno, quiero que sepan que esto lo voy a agregar para que ustedes lo sepan, porque si llego allá, imagínense, yo lo voy a decir de una vez. Quiero que sepan que mi catalán, en otras vidas, en muchas vidas, ha sido hermano de esta persona a la que yo lo mandé a la guerra, porque después, más adelante, me mostraron en una visión, en una meditación, que la que lo mandó a la guerra fui yo, ¿ok? Y me arrepentí en el momento que el barco salió. O sea, ha sido muy heavy, pero bueno, yo lo voy a agregar aquí para que ustedes lo sepan, porque si espero llegar allá, faltan 2 años. Entonces, bueno, el cuento ya se va a enfriar un poco. Entonces, también en otra meditación, como a los 9 meses, yo canalicé, que me vibró todo el cuerpo, que en esa vida, yo me morí sintiendo mucho abandono, porque me sentía abandonada. Y él se murió sintiéndose rechazado. Entonces, en esta vida, yo tengo la herida del abandono. En más profundidad puedo tener la máscara del controlador, y él, estoy a ciencia cierta, seguro, tiene la herida del rechazo, es decir, él es huidizo. Seguro su máscara, por lo poco que lo conocí, su máscara es de rígido, es muy rígido, es muy como todo perfeccionista, pero por dentro lo que tiene miedo es al rechazo.
Y yo por dentro, o mi niña interna por dentro, lo que tiene miedo es al abandono. Entonces la dinámica de la relación era dependiente y huidizo. ¿Ok? Y a veces se intercambian los papeles. ¿Qué más le puedo agregar de todo este cuento de vidas pasadas? ¿Cómo me supe lo de mi catalán, que ha sido hermano de él por muchas vidas? Justamente cuando llegué a ese video, que lo voy a volver a repetir, yo cuando me fui a Venezuela, yo tengo varias personas que toda mi vida, acuérdense que yo no iba a psicólogo, yo iba a tarotista, entonces tengo muchas tarotistas muy buenas y cada quien tiene su don, como los astrólogos, cada uno tiene su don y su autenticidad. Una de ellas me dijo: ay, tu novio, imagínate, tu novio, tú siempre fuiste novia de su hermano, de su primo, de su hermano. Veo aquí mucho del hermano, tú siempre fuiste novia del hermano, en muchas vidas fuiste novia del hermano y él siempre te miraba de lejos. Él siempre te miraba de lejos y en esta vida logró estar contigo, así como logró estar contigo. Y dije, ¡ay, qué coche! Entonces, claro, después al tiempo, que esto me enteré hace 2-3 meses, también en una canalización, él es hermano de esta persona que estaba en mi cabeza, ¿ok? Entonces el lazo, de hecho, para que sepan, se graduaron en el mismo colegio, del cual cada uno vive muy lejos, o sea, yo no sé él qué hacía en este colegio, pero se graduaron del mismo colegio. Entonces, ¿qué yo quiero decir con todo este tema de las vidas pasadas y todo lo que yo les estoy contando? Todo tiene una conexión. Nosotros cada vez que encarnamos con las mismas almas. Porque nosotros venimos a experimentar diferentes roles y diferentes papeles para nosotros aprender a través del otro. Entonces, imagínate que a ti te cambien el ambiente cada rato. Dicen que son 250, 244, pero yo con números, saben que el universo no es así todo exacto, que juro tú tienes, no. Pero es el mismo grupo de almas. Tú vas reencarnando vidas tras vidas porque obviamente si a ti te van cambiando las almas y si a ti te van cambiando tu círculo álmico que te va a enseñar a experimentar a través del otro, eso significa que imagínense que alguien tiene un recorrido álmico diferente al tuyo. Entonces, cuando alguien tiene un recorrido álmico diferente al tuyo y todos lo tienen muy diferentes al tuyo, al final, ¿dónde está tu evolución? Pero si todas las almas, sobre todo las lumínicas, no las karmáticas, las lumínicas, tienen tu misma evolución álmica, obviamente todas las vidas te van a tocar ese mismo grupo de almas. De hecho, el madrileño que yo conocí, él ya había hecho medicina holística. La persona que yo conocí a los 16 años, que se mantuvo en mi vida y es mi amigo, o sea, sigue estando en mi vida, que yo les dije que apenas vi una foto de Facebook, sentí la energía. Esa persona es muy espiritual, tiene la planta samioculca por toda su casa, es muy espiritual, muy profundo, tan profundo que a veces se hacen unas ideas locas, ¿saben? Porque la profundidad emocional te hace que seas conflictivo de chiquito. Entonces, por ejemplo, si le digo a la persona esta que estaba en mi cabeza, aunque él no sepa de temas esotéricos, era muy profundo. De hecho, cuando yo empezaba a salir con él todavía no se podía creer que yo viviera en la misma calle que él. O sea, eso para él era como, no, todavía no me creo que vivas en la misma calle que yo. Porque claro, él es muy espiritual, muy espiritual. O sea, de hecho, yo les puedo decir que él puede estar mucho más avanzado de lo que yo siento espiritualmente que estoy. Mucho más avanzado. Por lo fácil que se daba de cuenta las cosas. Y mi pareja también, aunque en estos temas él todavía está aquí, él es una persona que me ha agarrado y me dice, aunque tú no me veas hablando de estos temas, aunque tú no me veas y aunque al principio me costó un poco, yo siempre he creído que esto es una posibilidad, y es una posibilidad. Y hoy en día sé a ciencia cierta que cada vez esto es más real y esto es más verdadero. Entonces, mi grupo de almas que toda la vida me he desarrollado, mi papá, mi mamá, mi hermano, aunque no crean esto, vivió con mi mamá, son un grupo de almas que están en el mismo desarrollo álmico. Y por eso tú repites las vidas con las mismas personas, para tú poder seguir a tu aprendizaje y terminar llegando a la unidad. Entonces, no sé cuánto duró este monólogo, era un monólogo súper bueno, así que dure lo que tenga que durar. El punto es que siempre sepan que el otro te va a dejar un aprendizaje, que en algún momento tú fuiste el victimario de esa persona en una vida. Si nos vamos a estas vidas, en ese momento yo lo rechacé y él me abandonó, pero en otro momento yo pude abandonarlo o yo pude rechazarlo, y eso es el juego de la vida, que tú a veces eres victimario y a veces eres víctima, y esa dualidad hay que terminarla trascendiendo, ¿ok? Entonces, bueno, los quiero muchísimo, gracias por ver este video y espero que les haya gustado y que vean en su vida esas sincronías que no son sincronías, que los unen
con las cosas que les ha pasado en su vida, ¿ok? Los quiero mucho.